Hola, ¿qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están? Pues yo muy contento de estar nuevamente con ustedes. Este video lo voy a subir un poquito tarde porque tuve algunos problemitas, pero bueno, pues ya estamos aquí. Y bueno, pues quiero iniciar el día de hoy con que reflexionemos acerca de la fidelidad, ¿verdad? En esta semana, en los grupos de célula, se dio un tema que nos habla precisamente de ser fieles. Cuando nosotros hacemos un compromiso, ya sea en la congregación personal, pues aprendamos a cumplirlos. Recuerden que la clase pasada veíamos los compromisos, ¿verdad? Teníamos 4 compromisos: el compromiso a ser miembro, asistir a la iglesia, asistir a la célula, el compromiso a la madurez, ¿verdad? A un crecimiento espiritual. Teníamos el compromiso al ministerio y nuestro compromiso a las misiones. Así es que, pues yo espero, ¿verdad?, que la fidelidad se empiece a formar en su vida y en su corazón. Pero bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase y vamos a ver las estrategias LEADS, la Iglesia del Señor, que tenemos para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado y por el cual la iglesia existe y por el cual nosotros nos estamos reuniendo, ¿verdad? Y vamos a ver, nuestro manual dice 10 principios que hacen única a nuestra iglesia. Vamos a ver 10 principios que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo nuestras estrategias, para poder alcanzar al perdido, para poder tener una buena comunión con los hermanos y podamos desarrollar nuestra vida espiritual. Y el primer principio que vamos a analizar el día de hoy es el principio a la sensibilidad de los que nos rodean. Cuando nosotros nos volvemos sensibles a las necesidades, ¿verdad?, dejamos de ser egoístas, porque regularmente las personas que no son sensibles a las necesidades ajenas, nada más nos quejamos, ¿verdad? Las personas nada más se quejan de: yo tengo problemas, yo soy el que sufro, yo soy el que padezco, yo soy el que necesito, denme, ayúdenme, apóyenme. Y esas son las palabras frecuentes de una persona que no es sensible a las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, a todos se nos complica algo. Todos necesitamos, ¿verdad? Tanto usted necesita, como yo necesito, como el pastor necesita, que estemos ayudándoles, apoyándoles, que estemos orando por ellos, que estemos bendiciendo sus vidas, y de esa manera vamos a lograr comunicarnos y ser sensibles a las necesidades, y vamos a dejar un poquito el egoísmo, vamos a dejar un poquito el creer que nosotros somos los únicos que sufrimos, ¿verdad? Ay, cómo sufro, cómo padezco, porque no he aprendido a ser sensible a las personas. Las personas, yo le apuesto, ¿verdad? Usted puede decir: es que tú no sabes, yo tengo muchos problemas, ¿cómo me voy a estar preocupando por los problemas ajenos? Bueno, pues cuando nosotros empezamos a ser sensibles a la necesidad de los demás, nos damos cuenta que muchas de las veces nuestros problemas son muy pequeñitos a comparación de los problemas que tienen otros, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir: no, pues es que tengo un problema porque me duele mi brazo, me duele mi hombro, me siento mal, sí, pero hay personas que están luchando con una enfermedad terminal, de cáncer, de VIH, de alguna enfermedad terrible, ¿verdad? De estas que ya son muy comunes hoy en nuestras vidas, y nos damos cuenta que no está tan mal como estamos, ¿verdad? Pero necesitamos empezar a preocuparnos por los demás. Empezamos a tener, a ponernos en el zapato de los demás. Vamos a ver, mira, Primera de Corintios 9, 22 y 23 dice la palabra de Dios. Habla el apóstol Pablo y dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Tú sabías que hay mucha gente que no conoce de Cristo? Hay muchas personas que no han recibido a Cristo en su corazón, es más, que nadie les ha predicado. Y sabes que es una responsabilidad de la iglesia, de aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón,
predicar el evangelio de nuestro Señor para que aquellos que no lo conozcan, puedan ser salvos, puedan alcanzar la misericordia, la gracia, el perdón del Señor y puedan acceder a la vida eterna. Así es que el apóstol Pablo no despreciaba a nadie, ¿verdad? Como muchas de las veces lo hacemos. Ay, no, es que ese es muy borracho, ese no entiende, no, es que ese no quiere nada con Dios, es que eso, pero tú no sabes la necesidad. Mira, muchas de las veces, o por lo menos te comparto mi experiencia personal, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando vivía en el mundo, pues hacía muchas cosas que a Dios le desagradaban, muchas, muchas. Y bueno, que hoy sé que le desagradaban, en ese momento pues ni siquiera me importaba si había un Dios, si le desagradaba o no, pero yo recuerdo que había personas que de repente se me acercaban, oye, que mira, que la iglesia, que Dios, ay, no, a mí no me estén molestando. Y entonces, ¿verdad? Llega un momento en donde Dios impacta de tal manera mi vida que hay una conversión y en ese momento me doy cuenta de cuántas personas, ¿verdad? Estuvieron predicándome, hablándome de Dios y que siempre lo rechacé, pero llega un momento en donde todas esas palabras que nosotros demos cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, tarde o temprano van a tener un cumplimiento, eso tenlo por seguro. Así es que no juzguemos a las personas. Hay personas que la vida les ha sido muy difícil, no es tan fácil, tenemos que entender, de verdad, yo antes decía, ay, es que ese borracho no puede dejar de tomar, o sea, ¿qué le pasa, no? O aquel no puede dejar de andar con tantas mujeres, o viceversa, no lo sé, ¿no? Pero la realidad es que no se puede, o sea, y sin Cristo menos se va a poder. Entonces ellos lo que necesitan es a Cristo en su corazón. Todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón y por eso tenemos que acercarnos. No nos va a pasar nada. De verdad luego decimos, ay, no, es que me vaya a pegar algo. No se nos va a pegar nada. Si tú tienes una comunión con Dios, si tú anhelas, deseas servir a Dios, Dios va a tener cuidado de ti y Dios te va a bendecir y Dios va a hacer que tú vayas y prediques el evangelio y esas personas sean alcanzadas. Así es que no despreciemos a nadie, seamos sensibles, son personas que están, dice la Biblia, que están en camino de muerte, son personas que son guiadas por su propio entendimiento y nosotros tenemos la obligación de predicarles el evangelio y de orar por ellos. Así es que hagámonos sensibles y tengamos esa sensibilidad de lo que sucede a nuestro alrededor y estemos conscientes de la necesidad de la gente para poderles predicar. Miren, a veces queremos predicarle cuando la persona está aquí en el mero cotorreo y todo, y ni el caso les va a hacer. Yo les comentaba, mucha gente me decía, pero estaba yo en el mero cotorreo. Pero cuando vino algo que quebrantó mi estabilidad emocional, física, espiritual, del alma, ¿verdad? Y entonces yo empecé a sentirme como una desesperación, fue cuando entonces pude recibir algo de Dios. Así es que hay personas que a lo mejor ahorita no van a recibir, pero tú predícales, pero hay personas que Dios ya ha preparado su corazón para recibir la palabra de Dios. Así es que estemos conscientes, estemos pendientes de la necesidad de la gente para poder alcanzar. ¿Cuándo es el mejor momento de predicar de Dios? Cuando la persona está pasando por un problema de salud, un problema matrimonial, cuando ha fallecido un ser querido. Son momentos muy sensibles, son momentos que Dios ocupa en su vida para poder romper, ¿verdad?, la dureza del corazón y que entonces la palabra de Dios puede entrar a ellos. Muy bien, vamos a ver nuestro segundo principio, que es el trabajo en células familiares, es nuestra columna vertebral como medio de alcance a los perdidos, evangelismo. En la reunión celular o el trabajo de las células tiene un motivo y tiene un porqué, y uno de ellos es poder evangelizar y poder alcanzarlos, poder invitar a la gente. De verdad hay personas que faltan mucho a las células o que simplemente no les gusta ir porque no han entendido que es una estrategia para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado, que es predicar el evangelio.
Tenemos que aprender que la célula es nuestra estrategia, es la forma. Las células no son para ir a ver a mi amiguito, a mi amiguita, para tomarnos un cafecito, para estar a gustos, es para que vayamos, nos llenemos de la presencia, tengamos sabiduría, podamos orar y podamos ir y alcanzar al perdido y poder llevarlo e integrarlo a la iglesia, porque así cuando ellos reciben a Cristo en su corazón se vuelven parte del cuerpo y tenemos que integrar al cuerpo, a los miembros, al cuerpo de Cristo. Así es que es importante que no olvidemos el trabajo celular, que no olvidemos, que no lo tengamos en menos. No digamos, ay, las células, ¿de qué sirven? ¿Para qué voy? Nada más siempre se hace lo mismo. Sí, porque se han caído en rutinarios, se han caído en actividades rutinarias y nadie, ¿verdad? Ahí dice, bueno, vamos a hacer esto, yo siento de parte de Dios que hagamos esto otro, vamos a hacer esta estrategia de esta manera, vamos a salir a evangelizar. Apenas les dice uno a los hermanos, vamos a salir a evangelizar y ese día no van a la célula. Y entonces no están entendiendo que la célula es una estrategia para poder alcanzar a los perdidos. Miren, Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo es que la iglesia primitiva, desde el inicio, ¿verdad? Se reunían, oraban, hablaban de Cristo, predicaban, enseñaban y predicaban de Cristo, y entonces la gente se iba convirtiendo. Y esa es la estrategia que tenemos que tomar. Así es que yo te pido, por favor, que puedas integrarte a una célula. Si no estás integrado, a lo mejor tú dices, no, es que yo no tengo tiempo, voy, trabajo, hago y pues nada más tengo un rato en mi casa. Bueno, entonces sea un anfitrión, recibe a la célula, no te tienes que trasladar, la gente se va a tener que trasladar hasta tu hogar y ahí vas a hacer un lugar de oración, un lugar de reunión. Dios te va a bendecir y además se va a cumplir el propósito de Dios de evangelizar. Muy bien, nuestro tercer punto o principio que vamos a ver el día de hoy son los 5 propósitos por los que estamos aquí. Acuérdate que estamos aquí por 5. La iglesia existe para realizar 5 propósitos, que es la adoración, el discipulado, el ministerio, el evangelismo y el compañerismo. Vamos a ver qué dice Mateo 22 del 36. Mateo 22, 36 al 40. Ok, vamos a ver, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es que este es el gran mandamiento. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, cumplir el gran mandamiento, que es amar a Dios, que es amar a nuestro prójimo, y en esto estamos cumpliendo el propósito de Dios. Así es que aprendamos, ¿verdad?, para qué existe la iglesia. Y el cuarto punto, el desarrollar una vida de fe. ¿A cuántos les ha costado desarrollar una vida de fe? Yo creo que a la mayoría de repente nos cuesta, ¿verdad? Nuestra fe se cae, se apaga, ¿verdad? Nos quedamos sin fe. ¿Por qué? Porque de repente no suceden las cosas como queremos, no pasa lo que nosotros estamos pidiendo, se tarda mucho en cumplir una promesa de parte de Dios, vienen los problemas, vienen las circunstancias, ¿verdad? Vienen las enfermedades y entonces decae nuestra fe. Pero el propósito es que nosotros podamos desarrollar una fe, podamos crecer, podamos agradar a Dios con nuestra fe, podamos impactar la vida de los demás por causa de nuestra fe. Mira, hay un pastor que nos comentaba un día, ¿verdad?, que Dios le había dicho
que iba a llenar un estadio y que él decía, no, no puedo estudiar. Y bueno, pues después Dios empezó a abrir las puertas, él creyó, empezó a trabajar, estuvo orando y todo y logró predicar en el estadio más grande de Argentina, si no mal recuerdo, este pastor es argentino. Y bueno, pues imagínense, ¿verdad? Recibir una palabra de parte de Dios y de repente estarla creyendo, porque eso no va a pasar en la mañana o pasado o en 3 meses. Cuando Dios te da una promesa, pueden pasar años, pero nuestra fe es la que debe de estar creciendo. Debemos de mantener la fe en lo que Dios nos ha hablado o nos ha dicho. Mira, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros no tenemos fe o nuestra fe es muy endeble o creemos porque tenemos la fe, ¿verdad? De repente, si creo, no creo, estamos así como dudando, pues esto no le agrada a Dios porque sin fe no le agradamos a Dios. Así es que recuerda que la fe es la certeza de lo que, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Creamos, aunque nuestros ojos no vean las cosas, creamos que ahí están. Mira, hay un libro de un pastor, no recuerdo ahorita cuál es su nombre, Yonggi Cho, me parece, La Cuarta Dimensión, en donde dice que él anhelaba tanto, ¿verdad? Él creía tanto que Dios le iba a dar, él estaba de misionero y necesitaba trasladarse en recorridos un poco largo a pie, y entonces él empezó a orar para que Dios le diera un escritorio, para que Dios le diera una bicicleta, y él lo creía, ¿no? Él creía que iba ya a estar, que iba a tener esas cosas, y no pasó mucho tiempo en que Dios le bendijo, Dios le dio las cosas como él las quería, y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que nos tenemos que desarrollar una fe, pero una fe que aunque nuestros ojos carnales no vean que está ocurriendo algo, que estemos seguros de que en el ambiente espiritual están cambiando, están sucediendo las cosas y tarde o temprano nuestros ojos lo van a ver. Así es que desarrollemos una vida de fe y bueno, desarrollemos una vida a través del proceso. Esto ya lo habíamos visto, es necesario vivir procesos en nuestra vida para desarrollar una vida espiritual, ¿ok? Nuestra vida espiritual va a estar llena de procesos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere limpiar, Dios nos quiere pulir, Dios quiere transformar nuestras vidas, Dios quiere que seamos perfectos, ¿verdad? Y a veces nos vamos a oponer, nos vamos a resistir. Yo no quiero ser yo no quiero cambiar, yo así nací, así me voy a morir, ¿verdad? O como decían por ahí una frase por ahí de los 80s, 90s, así soy y qué. Y no debemos de ser así. Debemos estar dispuestos al cambio, dispuestos a que Dios cambie nuestra manera de pensar, cambie la manera en la que estamos actuando, seamos renovados en nuestro entendimiento, que las cosas espirituales el día de hoy podamos discernirlas. Pero eso se requiere que nosotros crezcamos, nos desarrollemos en la vida espiritual. Mira, dice Efesios 4:13 al 15, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de los hijos de Dios, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que parecernos. El proceso que vamos a llevar en nuestra vida, el hermano lija, ¿verdad? El que nos está lijando, el que ya quiere el que nosotros creemos, ¿verdad? Que es el que nos está apagando, el que nos está haciendo la vida imposible. Ellos son los que están puliendo nuestra vida. Cuando viene un hermano y nos manda y nos dice, oye, haz esto, haz esto. No, pero es que no me lo dijo, por favor.
No, y no necesariamente te lo tienen que pedir por favor, está bien, por educación debiera de ser así, pero no siempre va a ser así. Y si no te piden las cosas por favor, pues no te enojes, simplemente hazlas. Es un proceso que Dios quiere pulir el corazón, porque a veces el corazón está ya tan lleno de ego, tan lleno de orgullo, que tienen que venir este tipo de personas para quebrantar nuestro corazón y entonces para hacernos humildes, para decir, está bien, o sea, no me lo pediste como debe ser, pero yo quiero crecer, yo quiero madurar y entonces lo voy a hacer. Y ni me voy a enojar, ni me voy a ir de la iglesia, ni me voy a estar quejando con el pastor, porque así hay gente. Así hay personas que cualquier cosita, es que me vio feo, y van con el pastor, es que el hermano me vio feo, es que el hermano me dijo, es que la hermana esto, que la hermana, y de verdad parecemos niños. Nos comportamos como niños, por eso dice aquí el verso, ya no seamos como niños fluctuantes. Primero andamos acá, luego andamos allá, ¿verdad? O luego en las enseñanzas. Crezcamos, desarrollémonos, tenemos que llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Así es que veámonos en el espejo y veamos qué tanto Cristo se ha formado en nuestra vida. O todavía somos enojones, todavía somos de los que apenas nos dicen algo y nos prendemos como chinampinas, o todavía somos de los que nos estamos peleando con todo mundo, ¿verdad? El anciano Nico el día domingo nos daba una enseñanza y decía que, que hay personas que de repente no son difíciles del trato, ¿no? No recuerdo la palabra que utilizó, pero, y dice, pues procura que no seas tú, ¿verdad? Procuremos que no seamos nosotros los que siempre estemos quejando, que siempre, porque eso no habla de una madurez, no habla de un crecimiento, aunque tú vengas y me digas, no, es que son las buenas costumbres y que esto y que el otro, no es de esa manera. Dios quiere probar nuestro corazón, Dios nos quiere pulir, Dios quiere cambiar. Y a veces vamos a tener que ser humillados, porque Cristo de esa manera ganó la vida eterna para nosotros, a través de la humillación, a través de ser sobajado, golpeado, escupido, latigado, crucificado. Y a veces nosotros con tantito ya nos queremos bajar de la cruz. Dice un versículo, estamos juntamente crucificados, ¿verdad? Y apenas nos dicen algo y ya nos queremos bajar. Pero no debe de ser de esa manera. El proceso nos tiene que llevar a un crecimiento. Si el proceso te lleva a resentirte, a llorar, a decir, ya no quiero más, ya no voy a ir a esa iglesia, toda la vida te estás quejando con el pastor o con el anciano, con tu líder, déjame decirte que no estás recibiendo bien el proceso en tu vida. Dios quiere pulirte, Dios quiere limpiarte y que tú seas transformado en tu vida y en tu corazón, ¿ok? Entonces veíamos que el número 6, cada miembro es un servidor de la obra. Romanos 12, 5 y 6 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dios ha puesto dones, Dios ha puesto talentos en nuestra vida, ¿para qué? Para que los usemos. Por eso es que cada miembro es un servidor de la obra y tenemos que aprender. Tú no digas, yo no tengo dones de parte de Dios, claro que los tienes, solamente hay que discernirlos, hay que desarrollarlos, hay que capacitarnos y hay que usarlos sin miedo, sin temor a, a, a utilizarlos, porque hay gente que le da miedo utilizar sus dones. Pero no tengamos miedo, Dios ya puso un don en nosotros. ¿Cuál es? Bueno, eso nos toca a cada uno discernirlo, entenderlo y pedirle a Dios que nos capacite, y con la enseñanza que tenemos, pues vamos a desarrollar una vida, ¿verdad?, llena de los dones del Espíritu Santo. Ok, poner por obra la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que hacer por obra la palabra. No podemos solamente ir a escuchar, ¿verdad?, a aprender y quedarnos así.
todo lo que aprendamos, todo lo que escuchamos, meditémoslo. Si Dios si Dios pone en nuestro corazón, ¿verdad? Que esto es de Él, que esto es una sana enseñanza, pues hagámosla, pongámosla por obra, empecemos a servir. No digamos, no, espérenme, no, yo no tengo tiempo. De verdad, siempre hay tiempo. Siempre siempre va a haber tiempo para poner la palabra de Dios por obra. Hagámosla, trabajémosla, meditemos en la palabra y pongámosla por obra para que entonces cumpla su efecto en medio de nuestras vidas. ¿Sale? Ok, reconociendo al liderazgo local. Dice Hebreos 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es que tenemos que reconocer al pastor de la iglesia como nuestro pastor. A veces decimos, es el pastor. No, no es el pastor, es mi pastor, porque yo estoy en la congregación que él está pastoreando. Y si yo no me siento una oveja del pastor, pues entonces ahí hay un gran problema, porque nunca voy a reconocer su liderazgo. Nunca voy a reconocer que él está para ministrar mi vida, que él, Dios lo ha puesto para que esté, ¿verdad?, dirigiendo a la iglesia, y entonces yo tenga una responsabilidad con él, y mi responsabilidad primordial con el pastor de la iglesia es que yo sea obediente, que yo sea leal con él, que yo sea honesto, que yo sea una persona que el pastor pueda confiar en mí. Lo que veíamos el día martes en la célula se va a aplicar con el liderazgo. Aprendamos a respetar al pastor. Él es un ser humano y tiene fallas como todos nosotros. Él no está ahí porque haya sido el más capaz, porque tenga más conocimiento, porque tenga más estudios, porque no, él está ahí porque a Dios le plació, porque Dios le hizo un llamado, él hizo caso a su llamado y Dios lo está usando, Dios lo está bendiciendo, y entonces reconozcamos su liderazgo, oremos por él, lejos de estar viendo si hace, si no hace, si dejemos esas cosas a un lado y mejor oremos por nuestro pastor. Es nuestro pastor. Nuestro pastor necesita de la oración, necesita del apoyo, necesita que nosotros estemos para ayudarlo a crecer también en su ministerio. Él nos va a ayudar a desarrollar una vida espiritual, pero nosotros le vamos a ayudar a que él crezca en su ministerio, en su llamado que tiene de parte de Dios. Ok, dice que nos acordemos de nuestros pastores que hablaron la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado, y consideremos cuál es el resultado de su conducta e imitar su fe. Ok, yo entiendo, hay de repente pastores, ¿verdad? Que no estoy hablando de pastores de aquí de la iglesia, no estoy hablando de mi pastor, estoy hablando de que si hay pastores que de repente pues no hacen las cosas correctamente, pero si nuestro pastor es digno de que imitemos su fe, imitémosla, ¿sale? Porque de verdad Dios nos ha dado la gracia de tener un pastor. Nosotros no somos ovejas sin pastor. Dios nos ha dado un pastor. Crezcamos, desarrollemos un ministerio y apoyemos a nuestros líderes, a nuestros pastores. Muy bien, clima de aceptación. Vamos a ver el clima de aceptación. Debemos de convivir con todos. En Romanos 15:7 dice, por tanto recibid los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Romanos 15:7, ¿sale? Entonces recibamos a todos. Nosotros no somos nadie para impedirle la entrada a nadie en la iglesia. No le vamos a decir, sabes que tú no puedes entrar. ¿Por qué? Porque así como Cristo murió por todos, ¿verdad? Y Cristo nos recibe a todos. Así es que pues recibamos, no hagamos división, compartamos. Algo que yo siempre he querido, he deseado, he anhelado, le he pedido a Dios
que nos dé amor en la iglesia. De verdad, somos una iglesia muy seca, somos una iglesia muy dividida, termina un culto, cada quien se va, yo no conozco al hermano, ni me interesa, ni a la hermana, ni nada, y ni siquiera sabemos sus nombres, no sabemos qué situación puede estar pasando por su vida, y ni nos interesa, y eso habla de una iglesia que no es sensible, es una iglesia que no ha entendido el propósito, una iglesia que no es madura, y es una iglesia donde el amor de Dios pues está muy apagado. Así es que empecemos a amar a nuestros hermanos, no importa la condición social que tengan. Todos los que han recibido a Cristo en su corazón son nuestros hermanos y convivamos con ellos. Número 10, perdón, estructura no religiosa ni tradicional, sino funcional. Todos queremos que todo se desarrolle. Y vamos a ver Lucas 5:37. Lucas 5:37. Vamos a ver, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperán los odres y se derramará y los odres se perderán, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es que vayamos cambiando, no es que nos ajustemos al mundo, es que no somos una iglesia religiosa ni tradicional, ¿verdad? Una estructura tradicional, sino que tenemos que funcionar. Nosotros somos una iglesia que va con el mover del Espíritu, que Dios nos está llevando, ¿verdad? Antes, pues bueno, la iglesia de antes, pues era un poco diferente, probablemente la iglesia que venga, pero lo que sí nunca se debe de dejar es de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios siempre tiene que estar vigente dentro de las iglesias para que haya un sano crecimiento y un sano desarrollo, para que todos crezcamos, para que todos maduremos en la fe. Así es que, pues bueno, esta es nuestra clase del día de hoy. Hasta aquí le vamos a dejar. Y bueno, pues vamos a meditar. La tarea va a ser muy sencillita. Vamos, como las tareas me las mandan personalmente, póngale por ahí de cuál de estos principios nos cuesta, cuál de estos principios, ¿verdad? Le cuestan a usted desarrollarlas. Estos principios son una estrategia, pero a todos nos cuesta empezar a desarrollar estos principios. Y yo quiero que usted me comente, o usted me platique nada más tres principios de los 10 que acabamos de ver que a usted le cueste. Porque esto es importante para empezar a darnos cuenta dónde están nuestras trabas, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hemos podido avanzar? Y esto nos va a ayudar para empezar a orar correctamente delante de Dios. Así es que de estos 10 principios, dígame 3 que a usted le cuesten trabajo. Usted me puede decir, por ejemplo, ¿sabe qué, hermano? A mí me cuesta la sensibilidad con la iglesia, porque tiene razón, porque yo soy de las personas que pues siempre siento que necesito, que yo tengo problemas, que nadie me entiende, pero yo tampoco no entiendo que los demás sí tienen también problemas y también están en la misma situación. Entonces, creo que Dios quiere hablar a mi vida para ser más sensible. O usted me puede decir, ¿sabe qué? A mí me cuesta reconocer el liderazgo del pastor, ¿verdad? No crea que yo voy a ir, ay, pastor, fíjese que no, es para que reflexionemos, para que podamos orar. Y hay personas que les cuesta recibir el liderazgo del pastor, ¿verdad? No nos gusta a lo mejor cómo, ya yéndonos a los extremos, cómo lleva la iglesia, ¿no? A lo mejor sí, muchos pueden decir, si yo fuera pastor haría esto, como decía el anciano Nico ¿cómo se llama? El domingo pasado, que dice, si yo fuera pastor ya los hubiera corrido a todos, ¿verdad? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No, pero pues gloria a Dios que no somos pastores, porque si no ya nos hubiéramos quedado sin iglesia, porque el pastor tiene una función y su función no es estar corriendo a la gente, es que se edifique la gente. Entonces, si a mí me cuesta reconocer el liderazgo del pastor, pues tengo que reconocerlo, tengo que decir, ¿sabes qué? Pues sí me cuesta reconocerlo, pero hoy sé que Dios lo ha puesto ahí,
Dios tiene una unción especial, Él tiene una investidura de parte de Dios y yo tengo que aprender a sujetarme y a reconocerlo. O usted me puede decir, ¿verdad? A mí me cuesta poner por obra la palabra de Dios porque yo escucho, pero pues ya llego a mi casa que tengo que tener en paz, que tengo que estar tranquilo, que tengo que estar orando por mi familia y lo primero que hago pues llego y me pongo ahí a pelear con todo el mundo, ¿verdad? Porque siempre hay algo que nos cuesta. Entonces, 3 de los 10 principios que te cuesten llevar a cabo, ¿sale? Pues bueno, pues yo les agradezco, Dios me los bendiga mucho y nos vemos el próximo miércoles, porque el próximo miércoles sí voy a subir puntual el video, ¿sale? Así es que recuerden que esta tarea tienen hasta el próximo viernes para entregarla y por causa de que, pues bueno, subí tarde el video. Pero Dios me los bendiga mucho, cuídense y bueno, nos vemos la próxima. Bye.